Bueno, buenos días a todos. Permítanme darles la bienvenida a esta clase, Alejandra Laera, que entre otras muchas cosas enseña literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, investiga en el CONICET y ha escrito ensayos performáticos, como los ha llamado Paola Cortés Roca, en un ensayo estupendo que escribió para Otra Parte, sobre el trabajo de ensayo de ella, que también Alejandra ha actuado. Me quedé con muchas ganas de ver, o en todo caso nos contará si sigue estando los domingos a las 18, porque sería un buen motivo para volver a Buenos Aires. Y también le doy la bienvenida a Cristian Molina, que escribe literatura, investiga en el CONICET y enseña literaturas europeas y contemporáneas en la Universidad Nacional de Rosario. No voy a leer sus currículums, pero sí destacar que los reuní para dialogar sobre un libro inmenso, el adjetivo es de Alejandra, aparece con frecuencia en sus textos y esta vez lo quiero usar para hablar de un libro de ella. Un libro inmenso, tan breve, que si bien elegí ponerlo en el corazón de una de las materias que enseño, esta, teoría literaria, podría también haberlo incluido en didácticas. Argumento. Por su tono y por su contenido, ni qué decir tiene por la potencia de su escritura, se trata de un libro alrededor del cual podría organizarse todo un año de trabajo en un aula de la escuela secundaria, con Sofía Dulzani, que es parte de Vera Cartonera, hablamos de esto la clase pasada. Un texto que va al hueso desde su título, que contiene y anticipa su hipótesis central. Para hablar de este libro pensé en Cristian, por su modo también singular de leer, no solo literatura argentina, sino también esa enorme constelación que llama otras literaturas, desde un momento del trabajo intelectual que se quiere, como él mismo ha señalado, postdisciplinar. Para esta clase que gira alrededor de húmeda, susurrada, afectiva, creativa, otra imaginación territorial para la Argentina contemporánea, le doy la palabra a Cristian. Me interesa escuchar qué ha encontrado en este texto de Alejandra respecto de su modo de leer la literatura argentina y también respecto de su modo de leer en general. Será Cristian, a partir de sus preguntas y comentarios, quien hilvanará esta conversación. Sin más, Cristian, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Analía, muchas gracias, Ale, a ambas. Espero que se pueda oír medianamente bien. En principio, quiero agradecer particularmente a Analía por la invitación. Siempre es una alegría y un placer amable, muy hospitalario de su parte, todo lo que organiza y todas las invitaciones en torno de las cuales nos convoca, ¿no?, en sus actividades. Enfatizo eso porque eso hace de alguna manera que todos tengamos ganas de participar siempre de sus convocatorias y de sus reuniones desde la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Digo, es un gesto de Riviano también, de Analía, esa hospitalidad en su relación con lesotres, y me parece que esa posibilidad de involucrarnos en su mundo es siempre grata. Y por supuesto que también quiero agradecer a Alejandra, básicamente, por haber aceptado la posibilidad de este diálogo y por haber confiado, ¿no?, en esta posibilidad, ¿no? De este diálogo que es al mismo tiempo una especie de entrevista y al mismo tiempo una presentación, ¿no? Y todo eso junto, y una clase, como decía Analía al principio, y en ese sentido es un poco todo eso, porque también como el libro inmenso de Alejandra, al que refería Alejandra, desborda un poco esas clasificaciones, ¿no? Este espacio y este momento, ¿no? Un libro de Alejandra que se titula Húmeda, susurrada, afectiva, creativa, otra imaginación territorial para la Argentina contemporánea, y que se encuentra, como ustedes ya deben saber, en la colección Almanaque de Vera Cartonera, que acaba de salir hace bastante poco, o relativamente poco. Lo primero que me impacta de este libro de Alejandra es el uso de esa categoría que funciona como un subtítulo, ¿no? Imaginación, u otra imaginación territorial al mismo tiempo. Me interesa muy potentemente, ¿no? Porque, bueno, por varias razones, una de las cuales es que esa categoría me estimula desde hace un tiempo para pensar también muchas cruces y muchas temáticas relativas a esas otras literaturas de las que hablaba Analía al principio. Pero además es una categoría que me parece que tiene muchas aristas y que además, por otro lado, hace poco menos o poco más, no, poco menos, creo, de una década,
era una especie de relegada del discurso de la crítica académica argentina, ¿no? Imaginación, ¿no? Era muy, aparecía muy pocas veces esa categoría. Pienso, por ejemplo, en el texto de Sarlo, del 1998, La imaginación técnica, ¿no? Es uno de los textos que me parecen donde aparece fuertemente esa categoría, pero yo creo que en ese poco uso de la categoría de imaginación por la crítica argentina en particular, pueden haber incurrido una serie de cuestiones y un montón de cuestiones, muchas de las cuales son estereotipadas también. Una me parece que es la ligazón que suele hacerse de la categoría de imaginación con el romanticismo, y el romanticismo ha caído en mala prensa desde hace mucho tiempo, ¿no? Una simplificación, porque es cierto, la categoría de imaginación para el romanticismo, y sobre todo para el romanticismo inglés, es muy importante o ha sido central, pero esta imaginación que aparece y que retorna no es la del romanticismo también, ¿no? Digamos, es otra imaginación, ¿no? Y además es una categoría que excede largamente al romanticismo, lo sabemos por los trabajos de Agamben y la categoría de imaginación y fantasma, ligada a la categoría de imagen, por ejemplo, en el medioevo, pero también, bueno, la categoría de imagen, de imaginación, que viene ya desde la antigüedad greco-latina, digamos, excede al romanticismo y también excede la temporalidad que uno podría pensar en tiempo, en signo tan lejana, ¿no? Pues, hablé recién de la antigüedad y hablé de la Edad Media, pero también, digamos, mucho más recientemente, o en el siglo XX, esa categoría fue reformulada, sobre todo en la crítica francesa. Pensemos en la intervención de Sartre, a propósito de Husserl, ¿no? Cuando trabaja con la idea de imagen y de imaginación, ¿no? En principio, entonces, bueno, digo, es una categoría que excede a ese romanticismo, y entonces ese prejuicio me parece un poco limitado y un poco sesgado en algún punto, ¿no? Eh, y en este derrotero de esa vuelta de la imaginación potente, que me parece que, bueno, un antecedente central es el libro de Beatriz Arlo, también está el libro de Daniel Link, Fantasmas, ¿no? Que es de 2009, y en donde también Link dialoga un poco allí con Beatriz Arlo a propósito de esa categoría de imaginación, y en donde Link señala justamente esto que estamos, o con lo que empecé hace un momento, ¿no? Lo poco atendida que fue esa categoría por la crítica literaria argentina. Y por supuesto, el otro texto emblemático que retoma la categoría de imaginación, por supuesto que ya no es ni la imaginación técnica de Sarlo, ni la imaginación fantasmática de Link, ¿no? Es Aquí América Latina, de Josefina Ludmer, cuando habla de imaginación pública, y cuando postula esa categoría que es la de imaginación pública. Eh, bueno, en el medio hay varias, creo, eh, lecturas que están un poco ofreciendo como una especie de diálogo con estas intervenciones de la crítica argentina. Pienso en el texto de Agamben que ya referí, pero también el de Manuel Ecocha, ¿no? La vida sensible, por ejemplo, y algunos otros textos más, Filosofía de la imaginación, del propio Cocha, ¿no? E incluso la idea de imagen que viene de la tradición francesa a partir de Didier Berman, y la idea de ligar la imagen y la imaginación a las heterocronías temporales, ¿no? Digo, me parece que ese mapa resitúa este libro inmenso de Alejandra en un campo de problemas muy rico, muy interesante, pero lo que propone Alejandra no es ni la imaginación técnica, ni la imaginación fantasmática, ni la imaginación pública, sino otra imaginación territorial, ¿no? Digamos, otra imaginación territorial para la literatura argentina contemporánea. Como, bueno, si ese retorno de la imaginación supusiera al mismo tiempo su multiplicación, ¿no? La multiplicación de diferentes imaginaciones, y allí me parece que interviene fuertemente Alejandra con este texto, ¿no? Y es un texto que va en otra dirección, porque también permite romper con ciertas nociones esquemáticas como centro, periferia, ¿no? Tanto desde el punto de vista canónico, territorial o imaginario. Y entonces, bueno, te doy la bienvenida, Ale, en principio, después de esta breve introducción, y
quería, bueno, hacerte una breve pregunta para empezar a trabajar y a dialogar sobre este libro, que es, bueno, ¿qué es lo que te permitió a vos esta categoría de otra imaginación, ¿no? Frente a tu operación crítica, frente a esos textos de la literatura argentina? ¿Cómo lo viste? Bueno, muchas gracias. Primero que tengo que agradecer, ¿no? Quiero agradecer a Analía, siempre generosísima, hospitalaria, como decía Cristian. Bueno, así que muchísimas gracias por la posibilidad de hacer algo que tiene un poco que ver con lo que Cristian, gracias por las cosas lindas que me decís siempre. Bueno, él es especial, ¿no? También para mí en mi vida académica, así que, bueno, tiene un plus todo lo que él dice. Cuando me propuso Analía hacer algo para Vera Cartonera, a mí me encantan, ¿no? Esos proyectos así como alternativos, pero un proyecto alternativo que sale de la universidad. Quiero decir esto porque es importante justamente para el libro hito, el librito ¿no? Que salió por allí. Es decir, ¿cómo hace una universidad para hacer un proyecto, llevar adelante un proyecto editorial alternativo con la carga que tiene lo cartonero, además, ¿no es cierto? ¿No? Además, la idea de Vera no es un nombre, sino que también es la Vera, me parece a mí, ¿no? No es la Vera del río, ¿no? Bueno, quiero decir, mucha gente piensa que es un nombre como Eloísa, Vera, bueno, pero está la Vera del río, Vera cartonera. Pero sin renunciar o sin negociar lo institucional en el sentido académico, ¿no? Entonces, siempre esos movimientos así de Vera, justamente, de Vera, ¿no? Fronterizos, me parecen que, bueno, me interesan particularmente. En la vida, digo, no para la crítica, ¿no? Sino en la vida. Entonces, cuando me hace esta propuesta, Analía, pensé en ampliar un texto que yo había escrito en una experiencia maravillosa que hice en el 2019 con el Museo de Arte Moderno, con el Moderno, ¿no? de Buenos Aires, que era precisamente un trabajo sobre una muestra que curó Javier Villa, que se llamaba Una historia de la imaginación en la Argentina. O sea, la palabra imaginación estaba allí. Y estaba allí, pero después decía visiones del noroeste, no sé, el litoral y la pampa. Quiero decir que yo me quedé con la palabra imaginación, modifiqué la palabra historia poniéndole, ¿no? Otra en todo caso, ¿no? O sea, otra imaginación, y saqué la palabra visiones. Quiero decir que entonces la elección de la palabra imaginación es importante. ¿Por qué tomé ese texto y lo amplié? Porque también fue un texto que salió en una institución pública con una circulación restringida, y me parecía que, o sea, no lo hubiera hecho, quiero decir esto públicamente, no lo hubiera hecho en otro caso. Me parecía que pasar de la institución pública del museo a la institución pública de la Universidad del Litoral, en Vera Cartonera, ameritaba que yo retomara ese trabajo y lo literaturizara. Quiero decir, saqué las imágenes que yo había elegido de la muestra para escribir el texto para el catálogo, y le realicé intervenciones literarias, amplié, cambié, es decir, ese no es el mismo texto, ¿no? Porque ahora es un texto autónomo, en el otro caso lo era, pero dependía de la muestra. Entonces, ¿qué me pasó allí? Cuando yo vi la maqueta de la muestra, dije, pero donde había 100 obras totalmente federales, para decirlo rápido, ¿no es cierto? ¿No? Y de diferentes épocas, y todo con un tratamiento súper heterocrónico también, como ocurre casi siempre en las muestras, ¿no? Por la posibilidad de sincronía, de juxtaposición que hay, que en la literatura, digamos, por la secuencia, ¿no? Temporal, es más difícil. Pero esto es lo que yo vengo leyendo, esto es lo que yo venía pensando y no le terminaba de encontrar la forma.
pero lo venía pensando, y esto también quiero decirlo, lo venía pensando no por mis investigaciones críticas, que estaban y están enfocadas más estrictamente en otros temas, ¿no? Vinculados con lo económico, el trabajo, etcétera. Sino era algo, bueno, nada, como nos pasa a todos, que la acción crítica es una acción que llevamos, ¿no? Durante el día, casi siempre, más allá de las instancias de investigación. Por lo menos a mí me pasa eso y me gusta que así sea también. Y ahí empezó un trabajo apasionante, ¿no? Porque era un trabajo realmente trans, o sea, entre disciplinas, y además yo para ese catálogo, y para armar toda la antología de textos, elegí imágenes y textos que dialogaran, es decir, era un artículo y era una antología que me echaba y ponía en diálogo imágenes, ¿no? Del arte argentino y la selección de textos literarios que yo había hecho. Cuento esto porque me parece importante, casi en un sentido como ¿cómo decirlo? Para que se entienda cómo se llega a este texto, y porque para mí tiene que haber, no quiero ser rimbombante, ¿no? Porque no me gusta, pero tiene que ver con una política de la crítica, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que en esa ocasión yo hice una antología para armar ese catálogo, un texto, y acá lo cambié de sede, lo puse en una sola sede que fue la literaria. Pero me gusta cómo resuena o no todo lo demás detrás. Y esto tiene mucho que ver con tu pregunta sobre la imaginación, Cristian. Por supuesto, la palabra imaginación tiene una carga teórica detrás, y cuando uno dice romántica es teórica también, ¿no? Como son esos orígenes del romanticismo, o sea, fuertemente teóricos, donde precisamente también había, digamos, un cruce entre lo que hoy llamamos, y todavía no, disciplinas, ¿no? O sea, filosofía, arte, literatura, estaba todo, digamos, muy cruzado. Pienso en el romanticismo alemán, pero también algo de eso está en el romanticismo inglés, digo, para tomar lo que vos traías, ¿no? Después se va perdiendo, eso también me interesa, es decir, me interesan mucho esas categorías que tienen una fuerte carga teórica, pero tienen un uso común, ¿no? Que se vincula con esa imaginación pública en el sentido de uso público, que aparece en el Aquí América Latina de Ludmer, un libro que cada vez me gusta más, ¿no? En algunas zonas, y en otras no, pero según los momentos me gusta más una zona u otra. Pero quiero decir, hay un uso público de, no diría ni siquiera los conceptos, de las ideas, que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Un uso, y ese es el que hago de la palabra imaginación, es decir, cómo se imaginó en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, que había menos imágenes precisamente, ese territorio, o sea, ¿cómo se imaginaba? Porque si no, siento también que la crítica puede estar muy distante de todo eso, muy distanciada, ¿no? De ese momento, y que a veces precisamente las teorizaciones muchas veces nos permiten entender, muchas veces nos hacen tomar distancia. Entonces, la idea de imaginación me permitía a mí cruzar, creo yo, esa imaginación pública territorial con las imágenes, en efecto, que estaban tanto en las obras visuales como en las literarias, ¿no? Y creo que mucho de eso nos ha llegado hasta hoy, donde algo distinto me parece que está apareciendo, por diferentes motivos, por diferentes razones, y también porque los modelos territoriales, ¿no? Que de alguna manera contribuyen a poner a habilitar y a poner en disposición ciertas imaginaciones, y que unas se impongan sobre otras, también, digamos, no quiero decir caducan, pero sí se gastan, ¿no? La idea de imaginación me gusta además porque
vos decías literaria, vos decías, perdón, filosófica, para mí es muy literaria, ¿no? Es lo que hacemos siempre cuando no sabemos, nos imaginamos, ¿no? En un sentido, ¿qué podría decir? Ya ni agambeniano, ni romántico, simplemente es, ¿cómo será, no? ¿Cómo será? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo sería? Y a mí me parece muy disparador, por ahí en este momento, que quizás cansada de otros recorridos críticos personales, me gusta mucho pensar en la posibilidad de moverme hábilmente entre lo que puedo ver hoy y escuchar hoy, digo, ver y escuchar casi en un sentido ranceriano, ¿no? Y lo que era posible en ese otro momento, o esos otros momentos con los que estoy trabajando. Entonces, como vos bien decís, además, la palabra imaginación tiene una carga temporal muy fuerte, ¿no? Tanto en el propio momento en el que funciona una imaginación, como a medida que va pasando el tiempo, ¿no? O sea, como capas de tiempos que se van superponiendo. Ciertas imágenes que superan a otras dentro de esa imaginación. La imaginación es muy lábil, ¿no? No todos imaginamos lo mismo, ¿sí? Pero a veces hay coincidencias, compartimos, en fin, ¿no? Entonces, esa labilidad también me gusta. No creo que haya que reemplazar una imaginación territorial por otra, pero sí ponerlas, no quiero decir en diálogo tampoco, que me suena ya a esta altura tan habermasiano, digamos en conversa, ¿no es cierto? En conversación. Y bueno, y tratar de pensar que hay muchos recorridos territoriales posibles, y no solo uno, ¿no? Eso me parece súper interesante porque creo que está como muy claro en este libro, Ale. Por un lado, la idea de que lo que efectúas críticamente es una especie de recorrido, ¿no? De camino que se traza en un territorio a partir de la imaginación, y al mismo tiempo esta idea que planteabas recién de la imaginación como algo lábil, ¿no? Donde, bueno, se superponen varias cuestiones y sobre todo donde hay imaginaciones, no sé si llamarlas más fuertes, imaginaciones más comunes, y otras imaginaciones que son como más laterales. Y lo interesante de tu operación crítica justamente es que pensar esa imaginación desde esa perspectiva lábil es que hace que, bueno, vos mismo lo decís, ¿no? Se pongan en diálogo, se pongan en conversación esas imaginaciones más comunes con esas imaginaciones más laterales desde ese pasado, en donde esas imaginaciones más comunes parecen o parecerían haber opacado a esas imaginaciones menos frecuentes, menos comunes sobre el territorio, ¿no? Claro. Sí, ¿Puedo, sí, una sí. cosita? Porque me parece que es importante también, y digo ahora más allá de este texto mío que estás comentando, Cristian, me parece que es muy importante pensar la relación entre las configuraciones territoriales, ¿sí? Es decir, siempre discursivas, por supuesto, como toda configuración, ¿no? Entonces, la configuración territorial, ya sea de corte más ficcional, ya sea de corte más documental, con la imaginación territorial, ¿no? Entonces, en esa relación entre la configuración territorial y la imaginación, imaginaciones territoriales, ¿no? Me parece que está un poco la clave. Quiero decir, cómo cierta configuración territorial se impuso por sobre otras. En el 19, pensemos un momento fundacional, ¿no? Relativamente fundacional en ciertos momentos o con ciertos tipos de textos y de prácticas. Entonces, cómo cierta configuración territorial se impone por sobre otras, ¿sí? Más débiles, o incluso por sobre algunas que no llegan a configurarse, que quedan precisamente en el orden de la imaginación, y en esa imposición también, digamos, hacen mandato sobre la imaginación. Y eso es lo que se va consolidando y lo que se recibe. Entonces, si pensamos por otro lado, por otras zonas, ¿no? Por eso a mí me gusta pensar en
en una pampa que no sea la pampa que va hacia el sur, porque la pampa que va hacia el sur es la pampa de la conquista, es la pampa conquistada, es la pampa configurada por, de nuevo no quiero ser rimbombante, por favor los que me conocen saben que en este punto no lo soy, ¿no? Pero es la pampa configurada por el capitalismo, ¿no? Por la conquista capitalista. Entonces, ¿qué hay ahí, no es cierto? O sea, es claramente esa pampa, ¿no? Es la pampa más inaccesible, no es la pampa hospitalaria la que va hacia el sur y que se patagoniza, ¿no? Sino que es esa que se enfrenta, que desafía a aquel que ingresa, ¿no? Aquellos que ingresan. Y bueno, no es así la otra pampa, la que va hacia donde están ustedes, ¿no? Hacia, digamos, hacia Santa Fe, hacia el litoral, esa pampa, ¿no? Ahora quedándonos un minuto en la pampa, porque la pampa es tan, ha sido y sigue siendo tan, digamos, nucleadora, ¿no? Como si fuera todo el territorio, ¿no es cierto?, a riesgo de su, digamos, de su partición. Digo, es otra pampa, es una pampa más hospitalaria, a eso voy, ¿no? Con la pampa húmeda, con la pampa, ¿no? Con los ríos, pero uno podría, estoy hablando mucho, perdón, Cris, te dejo, si no, o puedo decir una cosita más. No, pienso, ¿no? Que en el caso de Sarmiento, por ejemplo, se puede observar claramente cómo un texto como Carapachay, ¿no? Que por supuesto para él no fue tan importante, pero en algún momento fue una apuesta, es decir, ese texto sobre el delta, que es un texto que tiene momentos hermosos, no solo él mismo de algún modo lo relegó y no es tan importante en su obra, sino que solo recientemente, ahora hay una edición más, más accesible, es decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué el río ahora? ¿Por qué el río ahora? ¿No? ¿Por qué el río ahora? Lo húmedo, lo que a mí me gusta llamar ecoafectivo, no ecofeminista, porque eso es otra cosa, ahí ya hay teorías, no, ecoafectivo, ¿no? Digamos, me gustan las categorías de bolsillo, perdón. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento, no? ¿Por qué en este momento puede dejar de ser solamente un territorio, y no territorio justamente, no un espacio saeriano, ¿no? Digamos, claro, porque ¿en qué momento entonces la literatura se expande también hacia otras sedes, por usar una palabra, digamos, X, ¿no? ¿En qué momento es posible, no? Porque si no, la pampa es la pampa de Sarmiento, ¿no? Claramente es la pampa de Sarmiento, no es la de Mansilla, no es o sea, es la de Sarmiento, ¿no? La de Sarmiento y Echeverría. Y la última cosita, perdón, pero me entusiasmo y bueno, y eso que es tan temprano. Ayer pensaba justamente ya que estamos acá hablando en una clase, dando una clase sobre otro tema, pero de pronto, ¿no? Esas cosas que ya me tendría que haber dado cuenta, pero de pronto pensaba, ¿cómo entre el 70 y entre el 72 se escribe? Ranqueles se publica tardíamente el Matadero y se publica el Gaucho Martín Fierro. 3 años, ¿qué pasaba ahí? Que esos textos de diferente manera, ¿no? Por supuesto, o sea, el clásico y lo que va a ser después el clásico alternativo, Fierro y Ranqueles, ¿no? Y en el medio, el Matadero metiendo directamente la cuña política en clave urbana, con esa publicación tardía, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando ahí, no? Que esos 3 textos tan definitorios se publican en 3 años. Bueno, por supuesto, ¿no? Hay ahí otro tipo de imaginación, que es modélica, que es lo que va a ser, una vez, digamos, diseñada la nación, lo que va a ser el Estado. O sea, y ahí tendría que decirlo con Ludmer, no son textos para el Estado, me parece, perdón, un facilismo pensar que los textos son para el Estado, realmente, ¿no? Pero sí que hay momentos en que sintonizan ciertos textos
con ciertos proyectos políticos vinculados con lo estatal, y que allí se arman operaciones que exceden lo meramente político, aunque son a su uso, ¿no? Son funcionales, y que desde ya exceden lo meramente, y uso a propósito la palabra meramente literario, porque a veces la literatura es lo mero, ¿no es cierto? ¿No? Sí, yo Pero este pensaba, momento contemporáneo es un poco diferente, de pronto, pese a tantas quejas que hay. sí, yo pensaba justamente eso, gracias por eso, porque me deja justo ahí el momento para preguntar esto, ¿no? Digamos, porque justamente lo interesante de esa multiplicación de las configuraciones territoriales con sus imaginaciones distintas, la pampa húmeda, pero también el desierto, ¿no? Que es hegemónico, ¿no? Por un lado, para referirse a la pampa, y esa pampa más litoraleña de la que hablas ahora, pero también las soledades distintas que presupone la montaña o que presupone la pampa, ¿no? Y al mismo tiempo esas configuraciones asociadas a ciertas imaginaciones, me parece que lo interesante o lo que se lee como en sordinas ahí es que también hay distintas configuraciones literarias de lo literario, ¿no? Y me parece que lo interesante, o lo más interesante, es que hay como una especie de tensión entre lo que se podría llamar, bueno, vos llamaste recién meramente literario, pero también está la idea de la literatura secas, de la literatura sin atributos, ¿no? Y acá es otra literatura, una literatura aparentemente que emerge ya, digo, transtemporalmente un poco también, ¿no? Porque lo interesante del texto no es que esto es solo en el presente, ¿no? Sino que esto viene ya en las grietas de ese pasado, en esas configuraciones hegemónicas aparece esta otra posibilidad de una literatura más húmeda, de una literatura con atributos, de una literatura un poco más diversa, múltiple, ¿no? Que no es ya esa literatura pura a secas o esa mera literatura, ¿no? Eso me pareció como súper interesante. No sé cómo lo ves vos, cómo lo pensaste vos en esa dirección. Bueno, para usar una expresión así húmeda también, yo me sumergí literalmente en un conjunto enorme de obras literarias que yo tenía como antecedente de un trabajo que habíamos hecho con Claudia Torre para el CCK, que era un proyecto que terminó siendo una muestra chica, ¿no es cierto?, por cuestiones, digamos, de cambios de gestión, etcétera, en el que investigamos muchísimo y leímos muchísimo porque estaba vinculado con, se llamaba, ahora que lo pienso, se llamaba también los lugares de la imaginación, no, de la ficción, los lugares de la ficción. Ahora me acuerdo, no quisieron imaginación, mira, tiene un poco que ver por ahí con lo que vos decías, ¿no? Los lugares de la ficción. Y ahí investigamos mucho, ¿no? Cuando digo investigar, quiero decir, bueno, todos hemos leído muchas cosas, pero de ahí a recordar exactamente, ¿no? Y a veces cuando uno lee desde cierta perspectiva, encuentran los textos cosas que no encontraría desde otro, bueno, en fin, ya sabemos lo que es esto, ¿no? Lo vamos sabiendo. Y entonces volví a muchos de esos materiales, leí otros también, y ahí fui armando, me encantó eso, armar como ese camino, armar como un diálogo entre textos, ¿no? Armar un diálogo entre textos que precisamente no solo entonces, digamos, ponen en vinculación o en conversación el siglo XIX y la contemporaneidad, sino que encuentra, y es notable, ¿no? Como hay mucho en los 70. Esto es algo en lo que se podría avanzar, donde evidentemente en los 70 había otras imaginaciones, ¿no? Territoriales. Por lo menos ahí en circulación. Entonces ahí encontré bastantes textos también, ¿no? Claro, hay momentos más secos, quiero decir, si uno va a los años, para usar ahora estas expresiones, pero que pueden ser ilustrativas, ¿no? Si uno va a los años 30, el 30 es un momento seco, ¿no? Recontra seco. Y hay otros, en cambio, que no, que son más húmedos, profusos, etc. Hablando de la literatura también estrictamente, ¿no? Pero en su relación con la imaginación territorial, quiero decir.
Bien, y bueno, también esto ya abre la puerta para pensar en esos otros tiempos que aparecen en la imaginación y cómo Y fuiste trabajando con las heterocronías, ¿no? sí, Eso es sí, muy interesante. y quiero dar un ejemplo, ¿no? Ay, perdón, no quiero hablar tanto de SAR, que parece que justo no es a propósito, ¿no? Sino, no es adrede. No, pienso, por ejemplo, que ¿por qué un texto como El Entenado siempre superó en términos de la relación territorio y digo, colonia, ¿no? Y conquista, colonia, a un texto como Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No? Yo creo que son cosas a las que hay que atender y que no se explican solo porque no, ella era mujer y, o sea, me parece que tenemos, ya es momento, eso estuvo muy bien hace, no sé, 8 años, ¿no es cierto? O 10, digo en sede local. Pero creo que hay que empezar a ampliar esos interrogantes, ¿no? Que hay que buscar más de una clave para encontrar ciertas respuestas. Ahí di un caso más como sincrónico. Vos me preguntabas por lo heterocrónico. A mí me interesa mucho el trabajo con lo heterocrónico. Lo hice últimamente, en los últimos, digamos, 10 o 15 años vengo haciendo eso, que no tiene que ver con comparar, sino justamente en el sentido de Lieberman, ¿no? Que a partir de algo del presente se puede, o sea, mirar a través de alguna obra del presente, se puede ver de manera diferente una obra del pasado, digamos, ese tipo de relación. Creo que a partir del año que viene dejo de usar la palabra heterocrónico. Creo que por suerte es algo que ya está incorporado a la crítica, ¿no? Que ya está, que la crítica ya lo tomó y que no es necesario, ¿no? Que lo machaque. Así que si alguien lee alguna cosa donde yo vuelva a decir heterocrónico y no diga que eso era algo de antes, por favor me lo haga saber. Y digo esto para volver a la cuestión de la imaginación, ¿no? Que hay momentos en que se vuelven a usar las palabras porque, no porque vuelvan a funcionar los conceptos que quizás nunca se fueron, ¿no? Sino las palabras, ¿no? Las palabras que tienen mucho que ver también con una agenda crítica. Como, ya que estamos en una clase, como yo siempre les digo a los estudiantes de grado y de posgrado, ¿no? De todo, es que siempre hay que tratar de estar, cuando uno arma algún proyecto, un paso adelante, ¿no? Los proyectos de investigación, de trabajo, llevan mucho tiempo. Entonces uno, por ejemplo, ¿no? Ahí no quiero decir a ver si alguien está haciendo eso, pero lo digo igual. Analía, ¿me das permiso? Por ejemplo, alguien dice, bueno, voy a hacer un trabajo de investigación sobre archivos. No, cuando vos lo termines, de acá a 7 años, vamos a decir que de archivos ya no se habla más, ¿no? Entonces, hay que también ser perceptivos a eso, ¿no? Y por supuesto, manejarse con las agendas son importantes, pero desde ya son importantes, porque las agendas son políticas, ¿no es cierto? Pero siempre, digamos, con resguardos y acercándose y distanciándose de eso. Entonces, bueno, creo que, por eso digo, lo heterocrónico para mí formaba parte de una agenda, creo que ya está incorporado, por suerte, ¿no es cierto? Y que es un trabajo que ya hacemos, eso de ir y venir. Lo que pasa es que cuando uno lo ve con los textos, ¿no? Entonces tiene como otra frescura, ¿no? Tiene otra frescura, no parece una operación crítica, ¿no es cierto? Sino que es algo que pasó y que uno no pudo ver. Es lo que yo les decía cuando veía la maqueta de la muestra. Eso estaba ahí, y yo había intuido algo, pero no lo había terminado de ver, ¿no? Y ahí lo vi. O sea, cuando vi esas obras todas juntas, vi esos diálogos heterocrónicos, digamos, ¿no es cierto?, literarios.
Bueno, justamente ese trabajo un poco postdisciplinar, que me parece que es algo que venís profundizando últimamente, está claro también en este libro, ¿no? Digamos, justamente por ese punto de partida de la muestra, que es una muestra hermosa, lo recuerdo porque la fuimos a ver con Lucía de Leones, justamente, cuando Hay una estuvo linda allí, fotito tuya en la tuvimos muestra, fotitos ahí. con el Eh, Santoro. esa muestra era hermosísima y tenía una potencia que justamente, la potencia que tenía era justamente la de los cruces, los recorridos, las heterocronías que se iban armando allí. Pero pensaba que es un camino también que vos, un camino, se trata de territorios y se trata de caminos también, un camino que vos venís transitando mucho, intensamente, y que últimamente lo intensificaste aún más, ¿no? A este camino postdisciplinar, esa crítica que uno podría pensar también como postdisciplinar, ¿no? Y a la práctica ensayística como postdisciplinar también, ¿no? Y Analía cuando te presentó mencionó ensayo de ella, ¿no? En esta dirección, y ahí me parece que hay muchas conexiones con este libro también. Una de ellas es esta lectura de la montaña, ¿no? La montaña que aparece en este texto tan particular, tan lindo, relativo a la soledad, en este libro que presentamos hoy, pero también hay un momento en Ensayo de ellas en donde aparece fuertemente la montaña, ¿no? Y en donde uno de los personajes allí dice, ella, vamos a ver ese ella ahí, uno de los personajes dice, bueno, se trata de llegar a la cima no para mirar hacia abajo, creo que más o menos estoy parafraseando, por supuesto, sino para ver lo que está allí, ¿no? Y también el ver, ¿no? Tiene mucha conexión con este ver que se propone en ese recorrido que haces en este texto, ¿no? Es decir, la montaña, el ver. Entonces yo pensaba, ese ella además, en ese ensayo, ¿no? Que además el ensayo ahí tiene que ver con lo teatral, pero también con el ensayo en el sentido ensayístico, más textual, literario, ¿no? Ahí hay un ensamble de disciplinas súper interesante para pensar. Eh, decía, ese recorrido, ese ella que aparece ahí, que es también tan pizarniquiano, ¿no? Porque es una tercera persona que al mismo tiempo remite a una primera persona, ¿no? Entonces yo pensaba en este ensamble de disciplinas, en estos cruces que va proponiendo la era en sus diferentes prácticas al mismo tiempo, que son la misma, ¿no? Porque justamente eso es lo postdisciplinar. Esta otra imaginación territorial, ¿es también la imaginación de Alejandra Laera? ¿No? Ay, pero bueno, qué pregunta, qué comentario. Dos cosas quiero decir. Ahora escuchándote, empiezo a ver como otras cosas también, ¿no? La primera es, hablábamos de la investigación antes, ¿no? Y qué lindo cuando ya uno tiene unos años, ¿no? También, y se puede quizás aflojar un poco más en cierto sentido. Qué lindo aprovechar los flecos de la investigación, ¿no? Los flecos críticos. Quiero decir, esas cosas como yo les decía lo del territorio, ¿no? Que a uno le interesan, pero que no es tu trabajo de investigación. ¿Qué haces con eso? ¿No? Y yo creo que hay momentos y momentos. Siempre digo, creo que muchos de los que están acá, creo que por ahí está Juan, que me lo escuchó, me parece, varias veces. Hay momentos que son de gabinete para mí, momentos histórico-políticos que son de gabinete, es decir, donde hay que recluirse en las bibliotecas y investigar, 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 ¿no es cierto? Hay otros momentos en los que creo que la crítica tiene que ser más de intervención, salir más hacia afuera. Estoy hablando de tendencias, de algo general, de necesidades histórico-políticas, ¿sí? No de lo que cada uno o cada una tenga que hacer, ¿no es cierto? Hablo de algo general. Y en este momento yo sentía que había que salir un poco del gabinete, ¿no? O sea que así como los 90 y comienzos de los 2000 fueron momentos de gabinete, a ver, todo lo que hay en los archivos justamente, ¿no? Que no está estudiado, que no está, bueno, en fin, la prensa, etcétera, ¿no? Grandes capolaboros que se hicieron en ese momento. Parece que en este momento está bueno
¿no? Hacer como otro tipo de movimiento, que tenga otro tipo de impacto también, no solo, digamos, en el campo académico, ¿no? Tampoco quiere decir escribir para todas y todos, porque yo creo que, bueno, ese es otro tema para otra charla, ¿no? O sea, creo que hay libros y que todo es necesario, ¿no? Y que no todos podemos hacer todas las cosas también. Entonces, sí sentí primero que en el caso del texto del que estamos conversando, me permitía hacer todo ese movimiento, ¿no es cierto? Como, bueno. Y en ensayo de ella me pasó lo mismo. Vos me decís lo de la montaña ahora, Cris, que yo nunca lo había pensado de esa manera en que vos lo decís. Y ahora pienso, claro, es verdad, porque yo ahí digo, perdón, ¿no? Que use el yo de una manera un poco enfática ahora, pero porque yo ahí digo, lo de las montañas, digo, al contrario, me gusta la playa, ¿no? Pero esa parte que transcurre en las montañas, y vos me preguntás ahora por mí, y pienso que claro, que lo que se ve en ese momento también es esa exploración personal que trata de desafiar esos lugares donde intenta, ¿no? Al menos representar el desafío posible de esos lugares en los que uno se afinca. No quiero decir que yo los desafíe, ¿eh? Quiero decir que ahí habría, digamos, una representación de un desafío posible al lugar en el que yo sí me afinco. Me gusta la playa, la verdad, pero bueno, también las caminatas en la montaña, etcétera, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Esta diferencia entre este yo que no es yo, ¿no? Pero como vos me preguntabas por mí, claro, en efecto, para mí, el ensayo de ella es una proyección, una extensión, un fleco de mi trabajo crítico. Por eso lo llamo estudio performático, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con la investigación y con el estudio, por eso aparecen muchos libros y por eso es un texto que está intervenido por citas de otros, donde no importa, y ahí de nuevo, ¿no? No importa si se reconocen o no, no interesa, pueden funcionar en el reconocimiento, es decir, una lectura crítica, o pueden funcionar nada, como ese texto que ahí quedó. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho la idea de, es una palabra que usé en Ficciones del Dinero, y que es una palabra muy problemática, pero que ahora la uso y le doy una inflexión que es, me gusta mucho el neopastiche. Me gusta el neopastiche. ¿Sí? Queda grabado, ¿no? El neopastiche. Ahí vamos, me gusta. Vamos con el Me neopastiche. gusta. Me gusta el neopastiche, es una remera. Se puede hacer una remera con esa frase. ¡Ay, dale! Así. Ana, no sé si hay tiempo para una pregunta más o si ya podemos, sí. Bueno, nada, redondeando un poco todo, me interesa mucho cómo señalás justamente estos textos del 70, entre esos textos del 70 trabajás con Martín Fierro, ¿no? De Hernández, y hay un momento en el que planteás que ese texto de alguna manera, en relación con otros, por supuesto, pero ese texto en relación con un momento y con un imaginario, masculiniza, ¿no? De alguna manera el imaginario productivo y desértico de la Pampa, ¿no? Y al mismo tiempo decís que, bueno, que desde el presente, otros textos, como el de Gabriela Cabezón Cámara, un texto que también para mí es muy querido, como para vos, un texto que es uno también de mis favoritos del presente, eh, parece, bueno, decís como de que se estuviera dando vuelta, justamente porque aparece esa otra Pampa que es más fluvial, ¿no? Esa Pampa en donde aparece un proyecto comunitario, más ecoafectivo, más tendiente a la generación de comunidad y de una comunidad más hospitalaria. Eso está clarísimo, digamos, en la Chirairo de Gaby Cabezón Cámara, ¿no? Digamos, como si los imaginarios se hubieran corrido, o si hubieran, no sé si corrido, pero por lo menos como si hubiera aparecido otro imaginario que es, bueno, este imaginario que también tiene que ver con las disidencias sexoafectivas, con la escritura de mujeres, ¿no? Y digamos, entonces ahí la pregunta es un poco doble. Por un lado es,
qué te permitió ese presente, revisar ese presente en relación con el pasado, ¿no? Y con ese pasado con el que todo el tiempo lo haces dialogar, y al mismo tiempo, bueno, me gustaría un poco escuchar que te explayes sobre esto del Martín Fierro, esa transformación de ese imaginario, porque me parece un momento súper interesante del libro. Gracias, Cris. El momento en el que apareció esta cuestión del Martín Fierro, ¿no? Como ese momento de virilización, no, en realidad no tenía que ver del todo con el territorio en ese momento, sino con la idea más bien de nación, ¿no? Que se vincula con lo territorial, pero no del todo, en un texto que yo escribí en el 2012, que me habían pedido para un dossier sobre siglo XIX de, no sé, de la revista Iberoamericana, bueno, una de esas revistas. Y ahí escribí, digamos, el desplazamiento de digamos, de una cierta alegorización de la nación en la cautiva por esta masculinización y virilización que se produce en Martín Fierro, tan eficaz, como si uno dijera, bueno, ¿no? Como con los cascos del caballo por encima. Era 2012, es un texto que, si ustedes lo leen, por supuesto, tiene una perspectiva, como yo digo, femenina, femenino-feminista, ¿no? O sea, de nuevo, en la vera, ¿no? Ahí en la barra me gusta, ¿no es cierto? Pero que para nada es feminista, o sea, para nada, o sea, no, en absoluto. Digo esto por el tema del que trata, ¿no es cierto? No hay un énfasis en eso. Lo leo ahora y digo, pero hay un montón de cosas que ya estaban ahí, ¿no? Que yo pienso ahora por ahí que de alguna manera estaban, pero... y entonces ahí surge, ¿no? Digamos, como ese desplazamiento. Cuando me empieza a interesar la cuestión territorial, a partir de estas muestras, ¿no? que comentábamos, y que eran cosas que yo venía leyendo en los textos contemporáneos, volví a ese texto y encontré ahí un principio, ¿no? De recambio, ¿no es cierto? Pero por supuesto, quiero decir, el fracaso de toda ecoafectividad en términos de género, ¿no? Ya está en la cautiva, porque, o sea, es una heroína, no es a la que le va mal, ¿no? Es decir, no lo salva, como digo siempre, si lo hubiera dejado ahí, lo salvaban sus compañeros milicianos, habrían, ¿no es cierto? Si esta mujer se hubiera quedado tranquila y lo hubiera dejado donde lo tenía que dejar, pero, o sea, el fracaso ya está en el propio texto, ¿no? Y bueno, y aparece esta virilización, pero claro, que también hay que tener en cuenta que tiene mucho que ver con la necesidad de color local, ¿no es cierto? O sea, gaucho, caballo, pampa seca, bueno, eso es color local, que el romanticismo y esa suerte de, digamos, de resto que hay todavía en los 60, en los 70, ¿no? De romanticismo, bueno, sigue funcionando. Entonces, creo que eso un poco lo explica, ¿no? Por supuesto, cuando leo Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, encuentro se va para arriba, ese es el cambio, se va para arriba, encuentro otra cosa. Me interesa más eso, digamos, que el hecho de tomar, por eso hablo de como de reinvención ahí, no de reescritura, ni que tomar el personaje de la mujer de fierro que no tiene nombre, pues no sé, en todos los textos hay personajes que no tienen nombre, que aparecen poco, ¿no? O sea, el asunto es que se hace si uno sigue ese hilo, ¿no? Bueno, y siguiendo ese hilo, claro, esta mujer, la China Iron con la inglesa, se van para otro lado, ¿no? No se van para... se van por otro lado donde que en efecto les puede resultar un poquito más ameno, ¿no? Y más amigable. Y bueno, y eso es lo que hacen. Y entonces aparece otra cosa, es posible otra cosa. Se elige otro camino, como uno diría, otro camino espacial, otro camino, que es otro tipo de territorialización, otro camino crítico, y se encuentran otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos esos hilos, ¿no?
a ver qué pasa ahí. Si tiramos, ¿no? Como cuando uno tira de un hilo, algo se desarma, pero con ese hilo, no sé, se arma otra cosa diferente. Entonces, eso me parece interesante también. Y, y una cosita más, cuando yo vi de nuevo, esa maqueta con las obras, dije, pero acá veo lo que me hizo pensar la China Iron. Y el curador Javier Villa no había leído la novela, ¿no? Es decir, es solamente por un recorrido que hizo por los museos, buscando estos materiales que había armado, eso que todavía no estaba armado del todo, quiero decir, ¿eh? No estaba armado con las secciones que tuvo después conversamos mucho, ¿no? Como fue un trabajo hermoso realmente, pero digo, en ese momento él no lo había leído, he dicho, mi China Iron, yo tengo uno ahí que me lo prestaron, no me lo volví a comprar, bueno, no tuve tiempo, mi China Iron la tiene él, o sea, yo se la presté, ¿no? Todavía, después de tantos años, no me la devolvió. Pero me dio otras cosas, ¿no? Estamos hablando de eso acá. Todo es así, ¿no? Bueno, nada, simplemente muchas gracias de nuevo, Analí, a vos por este diálogo que fue hermoso. Bueno, no, gracias, Cris. Como siempre, inteligente y sensible a la vez, que es esa combinatoria que creo que nos merecemos buscar. Así que te agradezco muchísimo, como siempre. Bueno, gracias a Y usted. bueno, a todos los que están acá escuchando, a los que se sumaron especialmente también, gracias. Y Ana, ¿qué te puedo decir de nuevo, sin sonar melosa? No te digo nada. Bueno. Yo les agradezco enormemente a los dos. Anoche con Juan Pablo empezamos a charlar por Zoom a las 7, terminamos como a las 9:30 y aparecieron todo el tiempo en la conversación junto con nuestra fascinación por las clases de literatura argentina, que ya todo el mundo conoce. Bueno, acá hay mucha gente que se ha graduado, que vino a escucharlos, como Mariana Giordano, que está ahí, a quien saludo también, Gaby Sierra, que se tuvo que ir, gente que se tenía que ir a dar clases, pero que lamentaba. Yo celebro que esta clase se grabe, porque no encuentro otra manera de explicar la importancia de las buenas clases en la generación de buenas clases en todos los niveles educativos. La fascinación, Alejandra, que produce, el modo en que hablas y que desde esa categoría que compusiste y que recreaste, inventaste vos, que es heterocronía, el modo en que llevas a pensar la literatura del 19, bueno, tiene tu marca. Así que celebro que esta clase quede grabada, se va a subir con cierta demora, y ojalá la vean no solo los estudiantes que cursan teoría, sino también los que hacen didáctica y muchos otros estudiantes de otros años, porque es un excelente estímulo a trabajar con nuestra literatura. Creo que la clase expone, Cristian lo remarcó al comienzo, vos también lo señalaste, el modo, y lo decís en tu libro, ¿no? Ese intento de salirse de la lógica de textos centrales y marginales. Yo siempre digo, el peor modo de contagiar un entusiasmo es la cosa plañidera. Y si hay algo que nos tiene en tus trabajos es la cosa plañidera. Así que celebro y te agradezco, Cristian, a vos, bueno, ustedes conversan desde hace muchos años y eso se nota en la sinergia, en la energía, en lo que traducen. Bueno, vamos a dar por finalizada acá la grabación. Después, si alguien le quiere hacer algún otro comentario, Alejandra, si no la liberamos, que ya nos ha regalado mucho tiempo a esta hora temprana de la mañana. No, muchas gracias. Perdón si puse mucho énfasis, pero a esta hora, ¿no? Como que hay que remontarla para usar otra expresión. No, es el mismo énfasis fascinante que pusiste en el argentino, que de paso envío que vean esta grabación, porque ese despliegue fascinante de llegar al público. Hermoso, me encantó ir al argentino, me sentí tan penada, la pasamos tan lindo ahí, estuvo hermoso, me encantó, me encantó. Bueno, Ale, muchas gracias. Voy a detener aquí ahora sí